El sistema de las 7 esencias de estilo de John Kitchener te ayuda a identificar cada pedacito de personalidad que hace que transmitas cierta vibración. Básicamente, si sabes tus esencias de estilo, sabrás qué estilos te favorecen y después podrás ajustarlos a tu silueta Kibi. Vamos a ver el caso de Salma Hayek. Salma Hayek tiene un tipo de cuerpo romántico teatral. Es baja, de estructura ósea estrecha, delicada, un esqueleto formado por huesos cortos y frágiles. Y encima de esta percha, formada por huesos delicados y estrechos, tenemos formas voluptuosas, un pecho generoso, caderas redondas, llenas y cintura fina. ¿Y qué pasa cuando la actriz viste según su tipo de cuerpo romántico teatral? Pues cuando apuesta por este romanticismo muy sensual y atrevido, a veces pierde clase, se ve demasiado sexy. Y esto porque según John Kitchener, la esencia de Salma Hayek es clásica. Esta es su esencia dominante. Ella es clásico-romántica en el sistema de Kitchener. Eso quiere decir que primero debe honrar su esencia clásica, debe apostar por la elegancia y después apostar por la sensualidad. La sensualidad queda un poco en segundo plano. Y vamos a ver si Kitchener tiene razón, si existe esencia clásica en la mezcla de esencias de Salma Hayek. Os propongo empezar por descartar aquellas esencias de estilo que no forman parte de su mezcla, es decir, los estilos de vestimenta que no le sientan bien. Empecemos por la esencia gamín, pues claramente no forma parte de su mezcla de personalidades estilísticas. Estos conjuntos no le hacen justicia, la hacen ver encasillada, el escote redondo, los detalles, simplemente no le favorecen, su silueta no respira. Lo contrario pasa con la esencia natural. Su silueta parece estar nadando en el tejido desestructurado y los vestidos largos y fluidos. Por supuesto, si añade un toque romántico como el énfasis en la cintura, eso ya ayuda bastante, pero no creo que sea su mejor look. La esencia ingenue, igual que la gamín, se le queda pequeña, no se ve la mujer que realmente es, o dicho de otra manera, se nota que estos detalles pequeños y suaves crean una falta de armonía con su personalidad, la infantilizan. La esencia etérea, bueno, no puedo decir que esté mal del todo. Hay algunos toques etéreos que le sientan bien, pero en general la actriz me parece demasiado intensa para un conjunto etéreo de cabeza a los pies. Y ahora a ver la esencia dramática, porque al ser romántico teatral se supone que tiene dramatismo. Por eso un estilo a medio camino entre lo romántico y lo dramático se supone que le quedaría fenomenal. Bueno, la verdad es que cuando la esencia dramática está muy presente, Salma pierde clase, deja de verse sofisticada. Por ejemplo, este conjunto que es bastante dramático, también tiene toques románticos, pero tiene mucha carga dramática, con tejido muy duro, este corset que le aprieta tanto, las botas que le acortan las piernas, no es uno de los mejores looks de Salma. Y vamos a ver más adelante cuál es su mejor look, pero este desde luego no le sienta bien. A ver ahora qué pasa cuando Salma Hayek apuesta solo por la esencia clásica, que según Kitchener es su esencia dominante. A ver cómo le sienta un look de cabeza a los pies de estilo clásico. Bueno, parece que falta algo, ¿verdad? Por ejemplo, a este primer conjunto le falta énfasis en la cintura y quizás unos pendientes románticos o un adorno romántico. A este otro le falta sal y pimienta. Está bastante bien, pero sin el toque romántico resulta un poco aburrido. Igual que el tercero, que deja esa sensación de, bueno, no está mal, pero podría estar mejor. En conclusión, Salma Hayek tiene esencia clásica, pero también cuenta con la esencia romántica y necesita expresarla en un look para que se vea completo, se vea favorecedor.
Y ahora vamos a ver los looks que realmente la favorecen, el estilo idóneo para ella en función de su tipo de cuerpo y su mezcla de esencias. Para el día a día este look le queda genial, es elegante, cool, sofisticado gracias a la sencillez de las prendas, pero también es un tanto sensual, tiene un puntito sensual gracias al escote, los vaqueros ajustados y las sandalias de tacón. Estos son los toques románticos. El segundo outfit también le queda fenomenal y es principalmente clásico, los únicos toques románticos siendo la cintura marcada, el peinado de ondas ligeras, los labios rojos y el color negro. A las románticas el negro les suele quedar muy bien. Pasando a los conjuntos elegantes, aquí tenemos unos ejemplos de la elegancia clásica alineada con la sensualidad romántica. Personalmente me gusta mucho más que cualquier otra apuesta de Salma Hayek. El corte minimalista, pulcro, la cintura marcada y los detalles mínimos o discretos. Si nos fijamos en estos conjuntos nos damos cuenta de que sí expresan sensualidad, pero se trata de una sensualidad menos intensa, más minimalista y sofisticada. Por eso estos outfits son más adecuados para ella, sabe defenderlos mucho mejor. También su estilo en los años 90 era la combinación perfecta entre sus esencias clásica por una parte y romántica por otra. Tenemos un solo color, un corte simple, un diseño minimalista y una caída bastante romántica que pone en evidencia sus curvas, pero no de una manera tan sensual, sino combinando la sensualidad con la delicadeza. Mantiene esa elegancia clásica que para ella es imprescindible. Y ahora, visto lo visto, ¿te parece que la esencia de estilo es importante? ¿Te parece útil o inútil? Si puedes dejármelo en un comentario, me sería de gran ayuda porque de esta manera me doy cuenta de si merece la pena indagar más en el tema de las esencias o debería centrarme solo en Kiwi. También, si quieres descubrir tus esencias y el estilo que te favorece, no olvides de que en el curso Cómo vestir según tu silueta Yin Yang hablamos de todas las esencias de estilo. Te ayudo a descubrir las tuyas y crear tu estética única. Una imagen personal que hable de quién eres. Escríbeme si estás interesada. Gracias por seguir el vídeo hasta el final. Te mando un fuerte abrazo y te espero la próxima vez.